Desde el año 2010, UNICEF ha lanzado la campaña de concientización sobre los nacimientos prematuros en todo el mundo y por eso se trata de esta manera de poder hacer saber a la población que la mitad de los niños que nacen prematuros mueren por no tener acceso a los cuidados más básicos y tampoco que son cuidados costosos. Por ejemplo, el hecho de poder ser alimentados con leche materna. Esto les termina provocando la muerte y la verdad por eso es tan necesario que la gente sepa que con los mínimos cuidados, algo tan simple como amamantar a un nene prematuro, se puede salvarle la vida. Estamos hablando de la gestación que nos llega a las 32 semanas y que por eso es tan importante hablar sobre esto. Una de las causas por las cuales se dan estos nacimientos prematuros tienen que ver muchas veces con afecciones, con alguna enfermedad, con el alcohol, pero muchas otras tienen que ver con factores sociales o tienen que ver con factores psicológicos y por eso le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Miriam Mulatero, es profesora licenciada en obstetricia. ¿Cómo te va, Miriam? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, estábamos viendo que en estos contextos de los nacimientos prematuros no solamente tiene que ver las situaciones físicas que pueda tener una persona, sino también el entorno. Y un poco se vincula con la violencia y con los maltratos que puede sufrir una mujer durante la gestación de un embarazo. ¿Esto es realmente así? Sí, esto es así y cuando se habla de violencia, por supuesto no hay que generalizar, pero no solamente está incluida la violencia de género, sino también el maltrato que recibe a veces la embarazada en un centro de salud, en el contexto social y en el contexto familiar. Con lo cual esto nos hace reflexionar acerca de cómo debería ser la atención de la embarazada, entendiendo cómo es su psiquis al transcurrir el embarazo, cómo se comporta, cómo son sus cambios, cómo es lo emocional, cómo lo transita, dado que cada mujer es diferente, cada persona es única, con lo cual cada, digamos, profesional de la salud que esté frente a la embarazada para su control debería realizar una atención integral. Sí. Con lo cual, cuando realizamos una atención integral, lo que vamos a ver y lo que vamos a evaluar a la hora de hacer el control es todo el contexto, no solo el contexto emocional, o sea, su psiquis, sus hábitos, sino también cómo va sobrellevando ese embarazo. Con lo cual, a la hora de exponerse a una situación de violencia o de estrés, de ansiedad, eso genera mucha angustia en la embarazada. Sí. Bueno, o sea que un embarazo que puede estar gestándose de forma totalmente natural, con los parámetros normales, llega un momento en que si la persona que está en proceso de gestación sufre este tipo de angustia, esto puede llevar finalmente al parto prematuro. Sí, sí, por supuesto que va a repercutir, porque es un momento de mucho estrés, de mucha angustia, con lo cual si no se resuelve o no se detecta a tiempo, puede desencadenar, por supuesto, en un parto prematuro, con las consecuencias que trae, ¿no?, un nacimiento de un niño prematuro. Muy bien. Y las complicaciones. Claro, y en el caso de que esto ya se dé, porque muchas veces, digamos, se puede prevenir, pero otras lamentablemente no. En el caso de que sea una afección física que hace que la mujer tenga este parto prematuro, hay ciertos controles, ¿no?, para llevar que muchas veces por ahí no se saben, ¿no?, con desconocimiento. Sí, siempre por supuesto va a depender de la edad gestacional que se haya producido el parto, con lo cual a veces es inevitable, el 80% de los partos prematuros se producen espontáneamente, pero hay causas evitables, con lo cual la prevención y el rol del profesional de salud es crucial en hacer una buena historia clínica y en detectar factores de riesgo con respecto a esto, que a veces son evitables porque no son causas clínicas ni médicas, ni alguna patología, salvo que sea alguna patología preexistente. Pero los cuidados básicos y los derechos que deben saber las madres, que solamente con simples acciones podemos evitar y mucho. ¿Te podés pensar ahora en algún ejemplo de alguna práctica que nosotros tomemos como normal, pero que en realidad no sea tan normal y que nosotros podemos decir, momento, a mí esto me está haciendo sentir mal o me está poniendo incómoda? Por ejemplo, supongamos que una mujer está en un contexto familiar violento o en una situación violenta, recurre a un centro de salud para controlar su embarazo y se encuentra con que, bueno, con que no le dan demasiada importancia o los turnos están muy alejados y no se le pregunta por qué va a esa consulta. Claro. Entonces, ya la mujer se siente como no contenida, no tenida en cuenta y abandonada, sí, con lo cual a veces no vuelve.
Estoy molestando, básicamente. Exactamente. No vengo Entonces, la manera sería ideal decir, bueno, ¿para qué consultás? Si es muy urgente lo podemos arreglar o hablar con el profesional de la salud, con la cual se pueden hacer diferentes cuestiones mucho más simples para el trato, justamente entendiendo que necesita la atención lo más próximo posible para el control de su embarazo. Muchas veces los médicos, bueno, hacen todo lo posible, ¿no? Se sabe que la salud pública es algo que realmente es muy costoso en términos de los médicos, de poner muchísimas horas de trabajo, Sí. de estar bajo mucho estrés o incluso de estar frente a muchas demandas por mala praxis, que también eso los tiene un poco con demasiada cautela, pero muchas veces también ese mismo trajín del día y el tener que atender a 50 pacientes por día hace que se pierda un poco la brújula, ¿no? Por supuesto que sí, porque la demanda es mucha. Es muchísima, pero bueno, la experiencia y el entrenamiento y la capacitación de los profesionales hacen que esto nos lleve también a trabajar en equipo. Con lo cual a veces tenemos que recurrir a otros profesionales de salud justamente como para desenmascarar o para justamente tener más completo el panorama de detectar algún factor de riesgo. Y escuchar a la mamá, escucharla, simplemente con escucharla y entenderla, logramos un momento de confianza, de paz, de tranquilidad y de seguridad que necesita para el control de su embarazo. Por supuesto, Claro. Siempre el lema es que si cuidamos el embarazo, estamos cuidando a la sociedad, porque del fruto de ese embarazo, si lo atendemos debidamente, va a cursar en paz y va a tener un buen resultado perinatal. Bueno, sin dudas la formación y la prevención salen también, ¿no?, del profesional, pero te quiero preguntar qué pueden hacer las mujeres, ¿no?, que por ahí no conocen tanto sus derechos o que sienten eso mismo que vos decías, de decir, bueno, vengo a la consulta y siento que vine al divino botón, que estoy molestando al médico, que tiene que atender a alguien que realmente tiene un problema. Exactamente. ¿Qué se le puede decir a esas mamás? ¿Qué signos son los que ellas tienen que decir, voy igual y me hago valer? Es importante cómo el profesional le explica la información que le da, la educación que recibe por parte del profesional, que tenga que ser clara, entendible y saber que cada consulta que realiza una embarazada, así sea mínima, es importante. Sí. Porque su embarazo es su persona y es su emoción. Entonces, no podemos hacer, digamos, oídos sordos o no podemos ignorar tal consulta, porque a veces al recibir en una consulta, si sea mínima, en una guardia, es una consulta y a veces se nos están escapando cosas. Entonces, lo ideal sería resolverla, si sea una mínima consulta y que tiene derecho a ser escuchada y a ser atendida en cada consulta, sea en el ámbito que sea, en un centro de salud, atención primaria, en una guardia o lo que sea, pero siempre con la ayuda del profesional, que sea muy claro cuándo debe consultar, en qué circunstancias y qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Bueno, con tiempo, entonces nos vamos a ir todos también acostumbrándonos a que es muy necesaria la información. Es muy necesaria y tienen derecho porque, bueno, cada mujer es distinta. Entonces, creo que depende también no solamente del equipo profesional, del recurso humano profesional, que a veces también trabajamos en condiciones bastante agotantes y estresantes. Tiene que ver también con que cada mujer sepa sus derechos y transcurra su embarazo de modo lo más tranquila posible y lo más segura posible. Sin dudas. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por A haber ustedes venido. por la invitación. Gracias.